Hola a todos y a todas. En primer lugar, quería agradeceros la participación que tuvisteis el otro día en la videoconferencia. Sí que os quiero comentar que pediros disculpas a aquellos y aquellas que a lo mejor no di paso o que no pudisteis participar, ya que éramos muchos, yo pensaba que no íbamos a ser tantos, así que quería aclarar antes de nada, antes de empezar el vídeo de hoy, este punto. Así que agradeceros a todos y a todas, espero que hagamos alguna otra videoconferencia para continuar, ahí ya sí que sería propiamente para continuar el tema del nazismo, que voy a comenzar hoy. Y lo que sí que haría, si hacemos otra videoconferencia, comentaros que lo que haríamos sería repartirla en dos sesiones, para que no haya tanta gente en una sola videoconferencia. Bien, voy a empezar con el vídeo de hoy, que ya sabéis que os comenté que vamos a empezar con el nazismo. Voy a hacer varios vídeos sobre el nazismo explicando el tema. Este será el primero, ya sabéis que hoy, lunes 4 de mayo, sería la primera explicación, la voy a colgar en el blog, que va a estar la explicación. El vídeo este lo colgaré, lo tendréis aquí, ¿vale? Donde, justo al lado del vídeo de cómo realizar un comentario de texto. Entonces, vamos a empezar, primero voy a empezar repasando algunas de las cuestiones que están en el blog y que me parecen importantes. Ya sabéis que al inicio tenéis las dos presentaciones sobre la primera sobre cómo realizar un comentario de texto, la segunda es el tema que estamos estudiando, ¿vale? La Revolución Rusa, que ya la estudiamos, y los totalitarismos. A continuación es el nuevo tema que vamos a estudiar ahora, que dentro de los totalitarismos, que es el nazismo, y que voy a empezar hoy. Y aquí, como os comentaba, tenéis un documento que es el de la derecha sobre los errores y la corrección de actividades que habéis hecho en aules, y el documento de la izquierda, que es cuarto de la ESO, los fascismos. Es un documento donde explico o donde resumo el fascismo, sobre todo el fascismo italiano, con algunos ejemplos de la dictadura franquista, y donde tenéis una serie de actividades voluntarias, ¿vale? Que sería descubrir una serie de enigmas. Ya sabéis que, como os dije, que son voluntarias. Ahí tenéis esos dos documentos. Abajo, si bajamos más, tenemos el vídeo sobre cómo realizar un comentario de texto y otros vídeos interesantes también aquí abajo. Bien. Empiezo, por tanto, con el vídeo de hoy. Ya sabéis que el vídeo de hoy es simplemente, yo no voy a, evidentemente no voy a empezar o no voy a explicar todo, lo voy a agrandar para que lo veáis mejor. No voy a explicar todo el nazismo hoy simplemente es una primera parte, y ya el lunes, que tendréis desde hoy hasta el lunes que viene para realizar alguna actividad voluntaria, tendréis toda una semana hasta el lunes que viene para poder realizarla, y el lunes siguiente, 11 de mayo, ya seguiremos con una segunda parte del nazismo. Bien, comienzo. Este sería la presentación, la portada del tema, y voy a empezar ya con lo que serían los antecedentes. Los antecedentes al nazismo. Nosotros, para comenzar, podríamos decir que a ponerlo así, para que lo podáis ver mejor. Mirar. Los antecedentes del nazismo. Mirar, nosotros tenemos que, a partir de 1929, nosotros ahora explicaré algunas cuestiones anteriores a 1929, pero para comprender de una forma correcta el nazismo sería partiendo, el nazismo, perdón, sería partiendo de 1929, que es la crisis bursátil o la crisis, el crack de Nueva York en Estados Unidos. Eh, ¿Qué sucede tras esta crisis económica de 1929? Sobre todo, ¿qué sucede en Europa? En Europa lo que va a suceder es una crisis, se va a influenciar o se va a producir una crisis enorme en Europa tras ese crack de Nueva York. El país al que más va a afectar, o a uno de los países que más va a afectar esta crisis económica, va a ser a Alemania, ya que, como sabéis, Alemania había sido una de la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial. Y se le había, digamos, de alguna manera impuesto una serie de medidas, que estos ya las conocéis, y cuando llega el año de 1929 se va a producir una crisis económica en Alemania muy, 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 muy importante.
importante, ¿vale? Y muy problemática, que va a traer una serie de consecuencias nefastas para la población y para el resto de Europa también. Entonces, os he dejado aquí que Alemania, evidentemente, fue uno de los países más afectados de la Gran Depresión. La Gran Depresión es como se ha llamado a la crisis económica tras el crack del 29. Esto hizo que el paro en Alemania aumentara de una manera brutal a partir de 1930 en adelante. El paro va a subir como la espuma a partir de 1930 en Alemania. Evidentemente, si sube el paro, lo que va a subir es el malestar social. La gente se va a cabrear muchísimo. Cuando hay paro, la gente se cabrea muchísimo. Y esto es lo que va a suceder en Alemania en esta época. De este desastre económico y social, van a haber dos partidos que en el momento ya existían, como sabéis, que se van a beneficiar. Estos dos partidos, evidentemente, eran partidos nuevos, eran partidos que habían surgido desde hacía poco tiempo y eran contrarios al sistema, que eran los comunistas por un lado y los nazis por otro. Algunas cosas a tener en cuenta y que salen en esta primera diapositiva. Sabéis que en 1918 acaba la Primera Guerra Mundial. Lo que se va a producir desde 1918 sobre todo hasta los años 30 en Alemania, es un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno va a ser llamado la República de Weimar. Es un gobierno democrático y parlamentario que va a tener muchísimos problemas. Es decir, va a tener pues por ejemplo, mirar, algunos de los problemas que va a tener van a ser los siguientes. Va a tener que hacer frente a los golpes de Estado de los grupos de derecha, de los nazis, que provocaron varios, o trataron de provocar varios. Va a tener que hacer frente a los intentos de independencia de varias zonas del país. Hubo varias zonas del país, como hoy Cataluña, que trataron de independizarse, que era la zona de Baviera, por ejemplo. Va a tener que hacer frente a los intentos de revolución del Partido Comunista Alemán. Por tanto, va a tener que hacer frente a muchísimos problemas. Y a partir de los años 20-21 es cuando se va a producir el surgimiento, mientras se está produciendo, mientras está vigente la República de Weimar, es cuando poco a poco, sobre todo en la zona de Múnich, es donde va a ir creciendo el nazismo. ¿Sí? El partido nazi de Hitler nace en esta ciudad que acabo de decir, en Múnich. Y se va a llamar, ellos instauran el partido, crean el partido, entre 1920 y 1921, que ha venido a llamar como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o NSDAP. Acordaros que tanto las palabras socialista como obrero, que las incluían en su programa, más que nada es una cuestión de atraerse a las masas. Uno de los principales objetivos de este partido, del partido nazi, era atraerse a las masas, utilizando la demagogia, la manipulación de los medios de comunicación, lo cual hacían con éxito, etc. Bien, llegamos al año 1928. En 1928 en Alemania hay unas primeras elecciones. Hay unas elecciones, vuelven a haber unas elecciones, no son unas primeras. Y en estas elecciones lo importante que tenéis que comprender o conocer es que el partido nazi no obtiene una gran representación, no tiene éxito en estas elecciones del 28. Pero claro, sucede que en el año 1929, como decíamos, se produce el crack del 29. El crack del 29 va a producir toda esta crisis económica y social que hemos dicho en Alemania, y aquí ya sí que en las elecciones posteriores del 32, de 1932, el partido nazi obtiene una gran mayoría, es votado de manera muy abundante en las elecciones del 32. Bien, ¿qué sucede? Llega que entre 1932 y 1933, la República de Weimar, que estaba presidida por un personaje que se llamaba Hindenburg, ya las elecciones del 32, los nazis ya habían tenido un éxito electoral importantísimo, y claro, Hindenburg, ¿qué piensa? Piensa, bueno, me voy a liar o voy a pactar o tratar de pactar con el partido nazi y realizamos un gobierno de coalición, ¿sí? Al estilo, digamos que los gobiernos de coalición, para que lo entendáis, son gobiernos en los que se produce el pacto entre dos partidos políticos para poder gobernar. Esos dos partidos políticos, evidentemente, tienen o han tenido el suficiente número de votos en las elecciones. Y esto es lo que sucede
en 1933 en Alemania. El presidente de la República, como he dicho, Hindenburg, pacta con Hitler y presiden un gobierno que se ha conocido como un gobierno de coalición de derechas. Vale. Desde 1933, claro, lo interesante será qué pasará, que lo explicaré a continuación, qué pasará desde 1933 hasta 1945. Para resumir, evidentemente, en 1933 lo que sucederá es que el partido nazi, Hitler, se hará con el poder poco a poco y se iniciará una dictadura. Bien, a continuación, otra cosa interesante que tenemos que conocer. A ver si se ve de la manera correcta para que vosotros lo veáis bien. Bien, aquí. ¿Qué va a suceder? Aquí ya vamos a ver cómo asciende el nazismo al poder. Hemos dicho que Hindenburg, aquí tenéis a Hindenburg y a Hitler en una imagen. Hindenburg y Hitler pactan, realizan un gobierno de coalición y en este primer gobierno de coalición, Hitler en el 33 solo contaba con este primer gobierno, ese gobierno del 33, solo había dos o tres, aparte de Hitler, dos ministros nazis también, aparte de él. Pero, es decir, que no había, realmente el gobierno no tenía una gran cantidad de ministros nazis en ese momento. Pero sí que es cierto que desde el primer momento Hitler lo que va a realizar es, o tratar de realizar, la disolución del Reichstag. El Reichstag es el Parlamento alemán. Es el nombre con el que se conoce el Parlamento alemán. Desde el primer momento que Hitler entra en el gobierno, su intención va a ser la eliminación de los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales están reconocidos en el Parlamento. Por tanto, va a tratar de disolver el Parlamento en todo momento. Bien, en febrero de 1933 lo que se produce es un atentado, que fue un incendio en el Reichstag, que en principio hay diferentes fuentes al respecto. En principio se habla de que un holandés radical fue el que trató de incendiar el Reichstag. En definitiva, los nazis lo que hicieron después de este incendio del Reichstag fue acusar, realmente sin pruebas, no se ha demostrado que hubiera pruebas para poder decir que el incendio del Reichstag era por parte de los comunistas o había sido por parte de los comunistas. Es la imagen que tenéis aquí. Pero finalmente los nazis consiguen que la opinión pública entienda que ese incendio ha sido provocado por los comunistas. Claro, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este incendio del Reichstag? Las consecuencias van a ser que se va a producir un estado de emergencia o estado de excepción. Lo podemos llamar como queráis. Estado de emergencia, estado de excepción, estado de alarma. Eso es lo que se va a producir. A partir de ese incendio es, digamos, lo que le sirve a Hitler para provocar el estado o para decretar el estado de excepción. ¿Ese estado de excepción qué tenía o qué comportaba? Lo que comportaba era la supresión de los derechos, la creación de un ambiente de terror y de miedo entre los opositores al nazismo. Además, finalmente, o durante este momento, Hitler también va a conseguir que el Parlamento, es decir, lo que va a suceder es que Hitler en todo este momento va a tratar de desprestigiar al Parlamento todo lo posible y encima se va a ganar de alguna manera el favor del Parlamento. Es decir, que van a poco a poco, también es cierto que esto va a suceder porque las milicias nazis, es decir, gente que apoyaba, radicales muy violentos que apoyaban evidentemente el nazismo, iban provocando el terror y el miedo entre la ciudadanía. Sobre todo entre la ciudadanía política, es decir, entre los opositores al nazismo. Claro, esto provoca un ambiente de terror y de miedo que lo que hace es, por un lado, el ascenso del nazismo, por otro lado, el miedo de otros partidos políticos a poder protestar. Finalmente lo que se va a producir va a conseguir la prohibición de los partidos políticos, evidentemente menos el partido nazi. Claro, llega el año de 1933, es que en el año de 1933 tenéis que comprender que hubo dos elecciones, unas en febrero, que es cuando todavía el nazismo tiene bastantes votos, pero no alcanza una gran mayoría para poder gobernar en solitario. Y ya después, en noviembre de 1933, Hitler vuelve a convocar elecciones.
Claro, vuelve a convocar elecciones, pero esas elecciones ya solo hay un partido político al que se puede votar, que evidentemente es el partido nazi. En estas elecciones de noviembre del 33, el nazismo, el partido nazi obtuvo el 90% de los votos. Claro, nadie podía votar a otro partido político, solo al partido político nazi. Bien, hasta aquí la segunda diapositiva sobre el nazismo. Paso, por último, es la última que me voy a referir, va a ser las características del nazismo, que esto creo que lo sabéis ya más o menos, porque como hemos visto el fascismo y más o menos está influenciado y se parecen, ya las vais a comprender muy bien. En primer lugar, os he facilitado aquí un texto de Goebbels. Goebbels ya hablaremos sobre él, ¿vale? Goebbels, como podéis ver, el autor del artículo este o del texto este que os aparece aquí, es este personaje que es una mano derecha, un amiguete de Hitler. Hitler va a tener una serie de amiguetes de los que vamos a hablar en el siguiente día, que van a ser muy importantes, ¿vale? Digamos que es como la camarilla más que los amigos sería la camarilla, los políticos cercanos al partido nazi y evidentemente muy cercanos a Hitler, que sería evidentemente el líder. Las características del nazismo. Mirad, son muy sencillas. En primer lugar, nosotros tenemos que decir que el nazismo, más que una ideología coherente, el nazismo es un conjunto de ideas irracionales. Las ideas lógicas, digamos, son sustituidas por ideas totalmente irracionales. Que esas ideas irracionales suelen venir, es decir, que no se basan en la razón. Como esto tendría relación en aquel tema que vimos, que no sé si os acordaréis, ¿dónde nace la razón? La razón nace en la Ilustración. En el siglo XVIII de la Ilustración es donde nace la razón. Por eso el nazismo va a criticar tanto esa etapa. Para el nazismo la Ilustración es, digamos, la depravación, es lo peor que puede haber, porque es ahí donde se crea la razón. Bien, existía un líder único, que en este caso, en el caso de Alemania, va a ser Hitler. Además tenéis que saber, y esto ya lo conocéis, que los nazis eran racistas y xenófobos. Acordaros de la diferencia. Los xenófobos son personas que desconfían o odian al extranjero. Y los racistas, que generalmente los nazis eran racistas, consideran que solo hay una raza, en este caso la raza aria, que es la raza superior, y las demás tienen que quedar apartadas. Se tienen incluso que exterminar. Otras razas que no sean la raza aria se tienen que exterminar. Bien, por tanto, el racismo sería la supremacía de una sola raza, en este caso la aria. Los xenófobos odian al extranjero, en general. Bien, a continuación los nazis consideraban que había unos grupos sociales, esto ya lo sabéis, esto lo hemos estudiado, había unos grupos sociales por encima de otros. Evidentemente los blancos van a estar por encima de los negros, los heterosexuales están por encima de los homosexuales, los hombres están por encima de las mujeres. Esta sería otra de las características principales e importantes del nazismo. Que por cierto, viene relacionada o está influenciada por la teoría social darwinista, que ya estudiamos en el tema del imperialismo. Bien, el principal objetivo del nazismo va a ser, y es otra de las características, va a ser la persecución a la población judía. La población judía, en toda esta época que nosotros nos hemos referido, o que yo me he referido en la presentación, era una población inmigrante en Alemania muy, muy importante. Y ya explicaré en el segundo vídeo de la semana que viene el porqué. Era una población muy, muy importante y vivía en Alemania, y los nazis van a tener un odio hacia los judíos en general, hacia la población judía en general, y los van a perseguir. Por un lado, en un primer momento se les aisló del resto de la población, que esto se ha conocido como los guetos, que son como pequeñas partes de la ciudad, de dentro de la ciudad, que incluso se amurallaron, en los que se internó allí o se confinó allí, esta palabra ahora tan conocida, ¿no? El confinamiento, pues se confinó allí a parte de la población judía, ¿vale? Incluso se amurallaba esa zona, se conoce como guetos. En segundo lugar, la policía nazi acosó a los judíos
con persecuciones periódicas. Esto ya nos adentraremos también en el segundo vídeo que haga de una manera más profunda, pero básicamente lo que se hizo fue que se comenzó a acosar, a robar, a extorsionar a los judíos con persecuciones. Es decir, pues por ejemplo, la milicia nazi, por ejemplo, entraba en el gueto y probablemente pues, robaba a varias familias judías, asesinaba a varias familias judías, torturaban a las familias, etc. A continuación, otra de las medidas era que se les robó, como he dicho, y utilizó también como mano de obra esclava en campos de concentración. Esto también me adentraré en el siguiente vídeo, pero básicamente digamos que a la población judía en los campos de concentración que se producirán o crearán a partir del año 33, a partir de 1933, se creará el primer campo de concentración, en concreto el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, donde se confinaba a muchos judíos o a opositores incluso también del nazismo, pero generalmente judíos, y se les utilizaba como mano de obra esclava. Es decir, que se realizaban trabajos forzados a esta población judía, o eslavos, gitanos, opositores políticos, etc. Y por último, los judíos finalmente ya a partir de 1941 fueron enviados a campos de exterminio a partir de 1941, con lo que se ha conocido como la solución final. Que esto ya también lo comentaré en otra presentación. Bien, aquí el texto este es interesante que leáis este texto, ya que os vais a comprender, considero que vais a comprender de una manera bastante bien lo que es las características del nazismo y también las pretensiones del partido nazi. El partido nazi, como se puede observar en el vídeo, dice, en el texto, hay un momento en el que dice, Goebbels dice, nos hacemos diputados para debilitar y eliminar el credo de Weimar con su propio apoyo. Claro, aquí ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que ellos se valieron de la República de Weimar. Ellos no creían en la República de Weimar ni en la democracia. Pero si la democracia, de hecho lo dice, Goebbels dice, si la democracia es tan estúpida que para este menester nos facilita dietas, es decir, nos da ayudas y pases de libre circulación, es asunto suyo. Es decir, lo que está diciendo es que van a utilizar cualquier tipo de medio, ya sea la democracia, ya sea cualquier tipo, o la República de Weimar, o cualquier tipo de disposición o institución, ya sea democrática o no, para finalmente hacerse con el poder. Evidentemente, una vez en el poder, van a eliminar cualquier tipo de institución democrática o de derechos o de libertades una vez instaurado el poder del partido nazi. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. Evidentemente el documento sigue, como veis el documento sigue, pero yo digamos el primer vídeo lo voy a dejar hasta lo que me he referido hoy. ¿Qué tenéis que hacer? Lo único que tenéis que hacer es, como habéis trabajado bastante bien, lo único que tenéis que hacer es mirar el vídeo y la actividad es esa, la actividad que vais a tener de aquí hasta desde hoy lunes, que es visualizar el vídeo, simplemente la actividad va a ser la visualización del vídeo y simplemente anotaros, sería muy interesante que os anotarais dudas y preguntas acerca de este vídeo. Esa es la actividad que os propongo, voluntaria, como ya dije, desde hoy 4 de mayo hasta el 11 de mayo, lunes siguiente. La visualización del vídeo y os anotáis todas las dudas que hayáis tenido de lo que yo he dicho en este vídeo o de lo que he explicado, tratado de explicar en el vídeo. Bueno, hasta aquí este primer vídeo sobre el nazismo. Ya sabéis que no hemos acabado, habrá otro segundo vídeo sobre el nazismo que evidentemente ya pondré a partir de la semana que viene. Un saludo a todos y a todas, espero que estéis bien y que nos podamos ver lo más pronto posible. Hasta luego, adiós.